¿Qué tal, chicos? Muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Esta es una segunda entrega. Este es un video número 2 eh, que estoy grabando con la finalidad de ayudar a los chicos del prepolitécnico para que puedan entender el uso de ecuaciones en el área de física. Trataré también de subir para el área de matemáticas y, si es posible, para el área de química. Estos videos no tienen la finalidad, lo aclaro, no tienen la finalidad de reemplazar a ningún profesor ni reemplazar clases de ningún tipo. Simplemente son como un refuerzo que tú puedes ir viendo, ir analizando para con ello mejorar tu rendimiento escolar, ¿no? Pues bien, a ver, en la entrega anterior yo les estaba explicando acerca de vectores, resolvimos unos ejercicios de vectores en cual aprendimos o recordamos, practicamos cómo descomponer vectores, cómo también se trabajan vectores en dos dimensiones y los productos entre vectores, ¿ok? Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, la pueden poner en los comentarios. Si quieren videos de teoría o algún ejercicio en específico, pues me lo pueden enviar. Me pueden escribir a este número 09. ¿Ok? Me pueden escribir a este número y con todo el gusto y amor del mundo yo se los podré resolver. Ahora, eh, ¿qué les puedo decir acerca de este video? Este video va a tratar sobre todo de tiro parabólico. Me voy a centrar en movimiento en dos dimensiones, tiro parabólico. He preparado 4 ejercicios, de los cuales yo primero quisiera hablarte un poquito de teoría. Para aquellos que me conocen saben que soy muy fan de la teoría, de que la teoría resuelve muchos problemas, ¿no? Entonces, vamos a estudiar tiro parabólico, tiro parabólico. ¿Ok? ¿Qué es un tiro parabólico? Es un movimiento en dos dimensiones, el cual me dicen que una partícula cualquiera, va a ser lanzada o va a estar en un movimiento bidimensional, por lo general gracias a una velocidad horizontal, cuya velocidad horizontal pues estará formando un ángulo con la horizontal. ¿Ok? Cuya velocidad oblicua, perdón, y estará formando un ángulo con la horizontal. Ahora, esto me permite a mí entender que esta velocidad, al estar oblicua, al estar con un ángulo, se va a poder descomponer como una pequeña velocidad en X y asimismo va a dar lugar a una pequeña velocidad en Y. ¿Ok? Eso es lo que me dice a mí la teoría. Ahora, al tener una velocidad en X y al tener una velocidad en Y, la trayectoria de esta partícula va a ser parabólica. De ahí el nombre. ¿Ok? Datos curiosos que nosotros podemos entender acerca de este tipo de problemas. Pues bien, de hecho nunca he usado la regla, así que no sé cómo usarla. Allá. Bien, a ver, ahí. Listo. Entonces, a mí me interesa que ustedes entiendan esto. Esta pequeña línea horizontal para nosotros va a ser el desplazamiento horizontal, ¿ok? El alcance, también se lo denomina como alcance, ¿ok? Y lo interesante de una parábola perfecta es que lo mismo que la partícula está subiendo, lo mismo que está bajando, por lo tanto el desplazamiento vertical va a ser cero. Esto ocurre siempre y cuando lo mismo que suba es lo mismo que baje. ¿Ok? Existen otros casos que se los voy a mencionar en un momento. Ahora, ¿qué ecuaciones vamos a trabajar en un tiro parabólico normal, sencillo, de toda la vida? Bueno, vamos a separar como eje X y vamos a separar como eje Y. ¿Ok? Para el eje X nosotros vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, las siglas MRU significa movimiento rectilíneo uniforme, lo cual me da pie a decir que la velocidad va a ser constante, es decir, no va a cambiar en ningún momento. Y la única ecuación que nosotros vamos a usar es desplazamiento igual a velocidad por el tiempo. Por otra parte, para el eje Y, nosotros vamos a tener un movimiento de caída libre, lo cual a mí me permite recordar que existe aceleración constante que va a ser igual al valor de la gravedad. ¿Ok? Y que tengo 3 ecuaciones por estudiar. Primera ecuación, desplazamiento en Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Segunda ecuación, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Y tercera ecuación es que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado
Obviamente, estas velocidades van a ser con respecto a y menos 2 veces gravedad por el desplazamiento en y. Ahora, si ustedes son un poquito observadores, yo puse como signo menos. ¿Por qué signo menos? Porque para mí, mi sistema de referencia, lo que me va a indicar hacia dónde es positivo o negativo, siempre va a ser positivo hacia arriba y hacia la derecha. ¿Ok? Esto va a ser así para todos los ejercicios, excepto cuando el problema a mí me diga específicamente, oye, cámbialo, no quiero eso. Si el problema no me lo dice, yo voy a trabajar con este sistema de referencia. ¿Ok? Esto es algo importante recordar porque gracias a esto yo coloco el menos en las ecuaciones. ¿Por qué coloco el menos? Porque para mí la gravedad, al momento de reemplazarla, la voy a reemplazar con 9.8 metros por segundo al cuadrado. No le voy a agregar el signo debido a que el signo ya está explícito en la ecuación. ¿Ok? Son las ecuaciones que vamos a usar, pero adicional, nosotros podríamos hacer uso de una ecuación muy conocida llamada la ecuación de la trayectoria. Vamos a escribirlo aquí. Ecuación de la trayectoria. Yo como tal, mis estudiantes han de estar ya mismo convulsionando porque han de decir, oye, pero tú esa ecuación a mí no me la enseñaste, ¿por qué aquí en YouTube le enseñas y en clases no? No es que yo no le enseñe, lo que pasa es que yo soy de la idea que ustedes deben de aprender a despejar, a trabajar ecuaciones como tal. Y miren, para que se den cuenta que no es una ecuación nueva ni diferente, vamos a asociar, primero entendamos qué es una ecuación de la trayectoria. Bueno, la ecuación de la trayectoria, vamos a escribir aquí un cuadrito de texto, es una ecuación no paramétrica. Ya voy a arreglar esto que se me va para abajo. Es una ecuación que no es paramétrica, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso, que no sea paramétrica? Significa que no va a depender, no depende del tiempo, ¿ok? Es una ecuación que relaciona los desplazamientos de la partícula tanto en X como en Y, ¿ok? Es decir, ya no depende del tiempo. En pocas palabras, vamos a relacionar las dos ecuaciones de la posición, que vendría a ser la de X y la primera ecuación en Y, la vamos a relacionar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Yo sé que para el eje X, si nos venimos por aquí, para el eje X, yo tengo la siguiente ecuación. Yo voy a tener la ecuación que el desplazamiento es igual a velocidad en X por el tiempo. Donde si yo despejo el tiempo, la velocidad en X que está multiplicando pasa a dividir y me queda que el desplazamiento horizontal sobre la velocidad horizontal es igual al tiempo. Ya aquí yo tengo una expresión muy válida para lo que es el tiempo. Es una expresión que depende única y exclusivamente de la posición horizontal, del desplazamiento horizontal y de la velocidad horizontal. Por otra parte, si nosotros estudiamos el eje vertical, es decir, al eje Y, nosotros vamos a tener esta ecuación. Nosotros vamos a encontrarnos con que el desplazamiento vertical es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Si te das cuenta, aquí nuevamente aparece el parámetro t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un caso de resolución de ecuaciones que se llama sustitución. Como ya tenemos el valor del tiempo, lo vamos a reemplazar donde está la variable tiempo, es decir, lo reemplazamos aquí y lo reemplazamos aquí, obteniendo finalmente la siguiente expresión. Miren, vamos a obtener nosotros que el desplazamiento en Y va a ser igual a velocidad inicial en Y, que multiplica, ya no escribimos tiempo, ahora escribimos desplazamiento horizontal sobre velocidad inicial en X, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo yo sé que va a ser desplazamiento horizontal sobre velocidad en X elevado al cuadrado. Como nosotros ya vimos anteriormente, la velocidad forma un ángulo con la horizontal. Eso nos permite entablar que la velocidad inicial en X va a ser igual a mi velocidad inicial por el coseno del ángulo, debido a que forma el ángulo con la horizontal, y mi velocidad inicial en Y va a ser igual a velocidad inicial seno del ángulo. Si tú quieres repasar por qué trabaja con coseno y seno, te invito a que veas el video de ayer donde relacionamos esto bastantes veces.
Ahora bien, ya que tenemos todo eso, si nosotros resolvemos un poco más esta ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera. Mira, observen. Nos va a quedar que el desplazamiento en y va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, que vendría a ser la velocidad en y, que multiplica al desplazamiento en x sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Ok? Menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, que vendría a ser desplazamiento sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo, esto elevado al cuadrado. Aquí ya nosotros podemos hacer uso un poquito de álgebra y nosotros podemos ir simplificando expresiones. Por ejemplo, puedo ir simplificando velocidad inicial con velocidad inicial. Yo puedo decir que la función seno dividida para la función coseno me da tangente. Espérenme un minutito, por favor. No puedo detener. Bueno, no importa. Lo que pasa es que hay bulla, ¿no? Espero que no se escuche mucho. Bueno, continuando con la simplificación, pues me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que el desplazamiento en y es igual al desplazamiento en x por la tangente del ángulo, ¿ok? Que es seno sobre coseno, menos la gravedad que multiplica al desplazamiento en x al cuadrado. Recuerden que este cuadrado yo lo puedo pasar al numerador y al denominador respectivamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Que divide a 2 veces mi velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de teta. Y ya está. Esta es la ecuación de la trayectoria. Algunos libros, algunos docentes prefieren que el coseno al cuadrado no quede en el denominador, sino que lo mandan al numerador y lo colocan como secante el cuadrado de teta. Pero es exactamente lo mismo, no vayan a asustarse. ¿Ok? Y esta ecuación, si tú te la quieres memorizar para tu examen final, para tu examen de ingreso, pues es bastante útil. Es la ecuación de la trayectoria. Si estás en el pre, lo ideal que tú sepas cómo despejar, reemplazar y llegar a dicha ecuación. Ahora bien, ahora que ya les he explicado medio la teoría, por medio, porque repito, estos videos no están diseñados bajo ningún contexto para reemplazar clases de tu docente. No están diseñados para eso, están diseñados como una práctica adicional para ti. Ahora, yo hace un momento te dije de los casos, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos? Bueno, caso número 1, cuando el desplazamiento es negativo. Cuando el desplazamiento es negativo, cuando por una u otra razón, la partícula termina por debajo de donde empezó, es decir, empieza a una altura h y termina en el suelo. En este caso, el desplazamiento en y va a ser menos h. El caso número 2 es el que les expliqué anteriormente, es cuando empieza a una altura, sube, baja, exactamente la misma altura. En este caso, el desplazamiento en y va a ser 0. Y el tercer caso ocurre cuando por ABC motivo una partícula inicia en una altura y al final de su trayectoria termina por arriba de donde empezó. En este caso, el desplazamiento en y va a ser más h. Esto gracias al sistema de referencia que te planteé anteriormente, que positivo era hacia arriba y a la derecha. ¿Ok? Habiendo visto todo esto, entendiendo todo esto, que espero que estén prestando atención, podemos resolver estos problemas y absolutamente cualquier problema de tiro parabólico. Empezamos. Dice, dos proyectiles se lanzan simultáneamente como se muestra en la figura, desde los puntos A y B con rapideces, velocidad inicial de A 20.0 metros por segundo y velocidad inicial en B que no me la da. Con ángulo de disparo respecto a la horizontal alfa, que es con la que trabaja la velocidad A, de 37 grados y beta 60.0 grados respectivamente. Determina el tiempo de vuelo en que el tiempo de vuelo de los proyectiles para que se encuentren en el punto P. Muy bien. Voy a hacer captura solamente del dibujo, porque es lo que me interesa realmente ahorita, estudiar el dibujo. Entonces voy a hacer más pequeño el problema y voy a dibujar ahí. Y voy a pegar el dibujo. Sí, quiero esto. Ahora bien, aquí yo quiero que ustedes presten mucha atención con el análisis que vamos a hacer. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que va a pasar aquí, lo que está sucediendo es que la partícula A, que se encuentra en este punto, que está a un ángulo alfa con respecto a la horizontal, va a terminar a cierta altura, es decir, va a tener un desplazamiento en A. Mientras tanto,
Mientras tanto, la partícula B inicia más abajo, de hecho 30 metros, ni se la captura bien, 30 metros por debajo, va a desplazarse la misma altura que se desplaza A, solo que 30 metros más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para que B se desplace lo que se desplazó A, primero tiene que recorrer estos 30 metros que tiene de desventaja, porque está por debajo. Ahora bien, dato curioso, no me dan las velocidades, no me dan la rapidez de B, solamente la de A. Pero no hay problema, yo puedo tratar de plantear las ecuaciones. Vamos a ver. Yo sé que como ambos forman el ángulo con la horizontal, voy a tener primero para A la velocidad de A. ¿Cómo vamos a clasificar la velocidad de A? De la siguiente manera. Velocidad de A en X va a ser igual a la velocidad de A por el coseno del ángulo, que en este caso vendría a ser alfa, y la velocidad de A en Y va a ser igual a la velocidad de A por el seno, en este caso del ángulo, que es alfa. De igual manera, nosotros vamos a trabajar con B. Me va a quedar que la velocidad de B va a quedarme como velocidad de B en X, que va a ser igual a la velocidad de B por el coseno de beta, porque es el ángulo que forma B. Y la velocidad de B en Y va a ser igual a la velocidad de B por el seno de beta. ¿Ok? Hasta ahí solamente hemos planteado la ecuación, pero ahora yo quiero que tú te des cuenta de ciertos aspectos. Por ejemplo, que la partícula A se va a desplazar, va a tener, este alcance horizontal. La partícula A va a tener este alcance horizontal. Vamos a hacer un poquito más grueso esa línea para que ustedes lo logren distinguir. Pero ese alcance horizontal también va a ser el mismo alcance horizontal de B. Si tú te das cuenta, ese alcance horizontal es el mismo. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Este es el desplazamiento de A y este es el desplazamiento de B. ¿Pero en dónde? En X. Y yo sé que van a ser iguales. Entonces el desplazamiento de A es igual al desplazamiento de B. ¿Ok? Carlos, ¿y cómo tú sabes que es igual? Porque me han dibujado estas rayitas que están aquí, miren. Estas rayitas que están aquí. Al dibujarme estas rayitas, lo que me están diciendo es, oye, parten de la misma posición horizontal. Quizás no de la misma altura, y es obvio, no parten de la misma altura. A parte más arriba que B, o sea, B está por debajo de A, no parten de la misma altura, pero sí de la misma posición horizontal. Y como llegan a la misma posición, tanto en X como en Y, quiere decir que llegan a la misma posición horizontal. Y si la posición inicial y la posición final es la misma, esperen un momento. Ya, no importa. Como la posición como la posición inicial y final horizontalmente es la misma, entonces los desplazamientos son los mismos. Muy bien. Ahora aquí empezamos nosotros, jóvenes. Ya tenemos todo lo demás. Otra relación, otra ecuación, me disculpo por la interrupción, otra ecuación que yo necesito conocer es que el desplazamiento vertical que tiene B, que en Y, pero que tiene la partícula B, es todo esto. Mientras que la de A, el desplazamiento vertical solo es esto. Entonces yo puedo definir lo siguiente. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Lo que se desplaza verticalmente B va a ser lo que se desplaza A, pero sumado los 30 metros que tiene que recorrer B adicionalmente. ¿Ok? Con eso en mente vamos a comenzar a plantear las ecuaciones. Primero iniciemos con el apartado horizontal. Que habíamos dicho que el desplazamiento de A es igual al desplazamiento en B. Lo que me queda como ecuación, ya reemplazando lo que es el desplazamiento, yo sé que va a ser velocidad de A en X por el tiempo, va a ser igual a la velocidad de B en X por el tiempo. Y como parten al mismo tiempo, me dice que parten simultáneamente, lo dice en el texto, lo dice en el enunciado de la pregunta, entonces el tiempo es el mismo, lo que ocasiona que se simplifique. Y me va a quedar que la velocidad en A en X es igual a mi velocidad de B en X. Pero ¿quién es la velocidad en A en X? Ya la habíamos planteado que era mi velocidad inicial en A por el coseno de alfa, me disculpo, por el coseno de alfa. Y que la velocidad de B en X es velocidad de B por el coseno de beta. Muy bien. Yo aquí puedo despejar la velocidad de B, me va a quedar que la velocidad de B es igual a la velocidad de A por el coseno de alfa
Y este coseno de beta que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda aquí coseno de beta. Y aquí yo ya tengo pues la velocidad inicial de B, que era lo que no me daba el problema, pero que sí se lo podía hallar. Ahora vámonos con el apartado número 2. El apartado número 2 es para plantear el eje vertical, es decir, vamos a trabajar ahora sí con el eje Y. Yo sé que ya habíamos planteado que el desplazamiento en Y era el desplazamiento en Y de A, pero más 30 metros. ¿Cuál es la ecuación para los desplazamientos en Y? Ya la vimos anteriormente, que vendría a ser velocidad inicial en B, pero en Y por el tiempo, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Eso va a ser igual a la velocidad inicial en pero en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Pero aquí hay que sumarle los 30 metros. Como este término está con el mismo signo de ambos lados de la expresión, lo puedo simplificar directamente, se anula. ¿Ok? Ahora, este término que está sumando pasa a restar y me va a quedar que mi velocidad inicial en B, pero en Y por el tiempo, menos mi velocidad inicial de A en Y por el tiempo, debe ser igual a 30. Saco factor común el tiempo y me queda que el tiempo va a quedar multiplicando a mi velocidad inicial en B en Y menos mi velocidad inicial de A pero en Y. Y esto debe ser igual a 30. Este paréntesis que está multiplicando pasa a dividir y lo que voy a obtener finalmente es que el tiempo es igual a 30 dividido para mi velocidad inicial de B en Y menos mi velocidad inicial de A pero en Y. Donde yo ya conozco que la velocidad inicial sería velocidad inicial seno de beta y la de A sería velocidad inicial seno de alfa. Entonces me va a quedar de la siguiente expresión, me va a quedar que el tiempo es igual a 30 sobre velocidad inicial de B sería velocidad de B por el seno de beta, ¿verdad? Menos mi velocidad de A por el seno de alfa. Ahora, ¿qué me quedaría aquí? ¿Quién es la velocidad de B? Bueno, ya nosotros conocemos que la velocidad de B la habíamos encontrado anteriormente, que es velocidad de A, coseno de alfa sobre coseno de beta. Entonces, reemplazando eso, me va a quedar 30 sobre velocidad de A por el coseno de alfa por el seno de beta sobre el coseno de beta menos velocidad de A seno de alfa, perdón. Ya está, todo esto sobre la fracción. Saco factor común la velocidad de A, o ya lo puedo calcular directamente, y me va a quedar que el tiempo es igual a 30 sobre, vamos a ver. ¿Cuánto era la velocidad de A? Era 20, alfa 37 y beta 60. Entonces esto me va a quedar sobre 20 coseno de 37 y seno sobre coseno es tangente, entonces aquí me queda tangente de 60. ¿Ok? Si mal no recuerdo, es 60 beta. Sí, es 60. Muy bien. Menos 20 que vale la rapidez de A por el seno de 37 que es lo que vale alfa. ¿Ok? Metemos estos datos en la calculadora. Me dan un minuto por favor para meter datos en la calculadora y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 30 dividido para 20 coseno de 37 por tangente de 60 menos 20 seno de 37, lo cual me da un tiempo, redondeándolo con dos decimales, de 1.92 segundos. Y ya está, esa sería mi respuesta. Lo he hecho de esta manera para que ustedes vayan viendo y no hacer una mezcolanza, ya que mi letra es fea, es grande, entonces prefiero que no estar escribiendo todo en una sola hoja, ¿no? De todas maneras, ustedes yo les voy a pasar el PDF. Y ya estaría, primer ejercicio bastante simple, bastante sencillo, bastante eficaz. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo que me dice es que un avión y un barco de guerra avanzan con rapidez constante, o sea, ambos se están moviendo hacia la derecha en este caso. En el instante que se muestra la figura, desde el avión se suelta un proyectil. Esta palabra se suelta es interesante, porque a pesar de que no le das velocidad inicial en Y, o sea, la velocidad inicial en Y sigue siendo 0 debido a que se suelta, como el avión tiene cierta velocidad horizontal, la velocidad inicial en X será la velocidad, que en este caso, perdón, es 85, será la velocidad horizontal del avión.
Esto que se suelta no quiere decir que lo sueltas con cero. No, cero solamente sería en Y. En X sigue manteniendo la velocidad del avión. ¿Cuál es la rapidez con la que avanza el barco sabiendo que es impactado por el proyectil? Muy bien. Date cuenta que el barco tiene una ventaja de 400 metros, es decir, lo que va a hacer la bomba es caer más acá. ¿Por qué? Porque el barco habrá avanzado, habrá tenido un desplazamiento horizontal del barco. Es decir, si tú eres observador, te darás cuenta que la bomba habrá recorrido los 400 metros que tiene de ventaja el barco, adicional lo que se ha desplazado el barco. Es decir, ya por ahí nosotros tenemos una primera ecuación. Esa primera ecuación va a ser la siguiente, va a ser que el desplazamiento en X de la bomba, pongámosle, no B porque es bomba y barco, pongámosle proyectil, el desplazamiento horizontal del proyectil va a ser igual a los 400 metros más el desplazamiento horizontal del barco. Esa es una primera ecuación. Datos que a mí me sirven, pues estos datos van a ser para el proyectil, ¿ok? Para el proyectil. Y también vamos a tener ciertas curiosidades. Mira, como la bomba parte de cierta altura y llega al suelo, el desplazamiento en Y del proyectil va a ser igual a menos 180 metros. ¿Ok? Con estos datos ya nosotros podemos pasar a resolver. Primero encontremos el tiempo. El tiempo que le toma bajar el proyectil. ¿Cuánto baja? Bueno, primero planteemos la ecuación. Desplazamiento en Y va a ser igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Por qué usamos esta ecuación? Sencillo. Porque tenemos la velocidad inicial en Y, tenemos el desplazamiento en Y, podemos despejar el tiempo. Reemplazando los datos vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que menos 180 es igual. Como la velocidad inicial en Y vale 0, 0 por el tiempo es 0, no le presto atención, me queda menos un medio de la gravedad que vale 9.8 por tiempo al cuadrado. Se simplifican los negativos de la ecuación, el 2 pasa a multiplicar y el 9.8 pasa a dividir. Entonces me va a quedar que el tiempo al cuadrado es igual a 2 por 180 sobre 9.8. Aplico raíz de ambos lados de la ecuación para eliminar ese cuadrado y me queda que el tiempo es la raíz cuadrada de 2 por 180 dividido para 9.8. Y listo, ya estaría el tiempo. Ya obtuvimos el tiempo. Ahora, vamos a conocer lo que es el desplazamiento horizontal. Yo sé que el proyectil, es decir, la bomba que sale del avión, va a tener un desplazamiento horizontal que va a ser tratado con esta ecuación. Ahora, el desplazamiento horizontal del proyectil va a ser igual a la velocidad inicial en X del proyectil por el tiempo de vuelo del proyectil. ¿Ok? Si nosotros reemplazamos los datos, esto me va a quedar que es la velocidad del proyectil en X es 85 por el tiempo que vendría a ser la raíz cuadrada de 180 por 2 sobre 9.8. Listo. Eso sería el tiempo. Y esto sería, va a estar dado en metros, pero sería el desplazamiento horizontal del proyectil. Ahora, Carlos, ¿y para qué conocemos eso? Bueno, ¿para qué lo necesitamos? Por esta ecuación que nosotros habíamos planteado aquí. Que el desplazamiento horizontal del proyectil debe ser igual a lo que se desplaza el barco, pero más 400. Es decir, que nosotros aquí, esto que está aquí, lo vamos a igualar de la siguiente manera. Vamos a tener que 85 por la raíz cuadrada de 360 sobre 9.8 va a ser igualado a 400 más el desplazamiento en X del barco. Este 400 que está sumando pasa a dividir, perdón, pasa a restar, ya no sé lo que hablo, y me va a quedar 85 que multiplica la raíz cuadrada de 360 sobre 9.8 menos 400. Es igual al desplazamiento horizontal del barco. Pero recordemos que el desplazamiento horizontal en un tiro parabólico, o mejor dicho, en un movimiento constante, está regido por esta ecuación. Es decir, que yo este desplazamiento lo puedo reemplazar como velocidad en X del barco por el tiempo del barco. Eso va a ser igual
a 85 por la raíz cuadrada de 360 sobre 9.8 menos los 400. Ahora, ¿qué tiempo va a moverse el barco? Bueno, el ejercicio me dice a mí que ambos se están moviendo en el mismo instante. Entonces, el tiempo en que cae la bomba es el mismo tiempo en el que el barco avanza. Por lo tanto, este tiempo que está aquí es el mismo tiempo que ya habíamos encontrado acá arriba. ¿Ok? Es decir, este tiempo que está aquí. Por lo tanto, ese tiempo que está multiplicando pasa a dividir y me va a quedar que la velocidad en x del barco va a ser igual a 85 por la raíz cuadrada de 360 sobre 9.8 menos 400, todo esto dividido para la raíz cuadrada de 360 sobre 9.8. Si nosotros ingresamos esos datos en la calculadora, vamos a ver cómo quedaría. Me quedaría 85 por la raíz cuadrada de 360 sobre 9.8 menos 400 sobre la raíz cuadrada de 360 sobre 9.8. Y me queda que es 19.00. Entonces anotamos aquí nuestra respuesta, 19.00 metros por segundo. Y ya estaría. Verificamos que sea la respuesta correcta y efectivamente es 19.00. Ya está. Efectivamente es la opción B. Vamos con un siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice que un acróbata intenta saltar un río en motocicleta. La rampa de despegue está inclinada a 53 grados. El río mide 40 metros de ancho y la ribera lejana está a 15.0 metros, más abajo de la parte superior de la rampa. El río está a 100 metros abajo de la rampa. Puede ignorarse la resistencia al aire. ¿Qué rapidez necesita en la parte superior de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera? Muy bien. Básicamente lo que está pasando aquí, si yo hago un esquema, es lo siguiente. Aquí está la rampa, ¿ok? Acá abajo está el río, pero solamente 15 metros más abajo está el borde al que yo quiero llegar, ¿ok? Acá abajo está el río, que la verdad no me importa. Pero esta parte sí me interesa. Aquí, esta rampa tiene un ángulo con la horizontal, un ángulo teta. Por lo tanto, el motociclista, al momento que parte de la rampa, su velocidad inicial va a tener ese ángulo teta. Y lo que yo necesito es que la partícula llegue hasta aquí. Es decir, no es que va a llegar hasta el fondo, va a bajar solamente 15 metros, va a ser más o menos esta trayectoria. Por lo tanto, ahí ya tengo mi primer dato. Tengo que el desplazamiento en Y va a ser menos 15 metros, porque baja 15 metros. ¿Ok? Segundo dato, yo ya sé que mi velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial que no conozco por el coseno de 53 grados. Siguiente dato, que mi velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 53 grados. Siempre que el ángulo esté con la horizontal, esto se va a cumplir. ¿Ok? Que X trabaja con coseno y Y trabaja con seno. Adicional, yo sé que el desplazamiento horizontal, bueno, si se desplaza menos de 40 metros, caería. Y yo no quiero que caiga. Entonces mi desplazamiento como mínimo debe ser 40 metros horizontal. Ya con esos datos podemos pasar a resolver el problema. ¿Por qué? Porque anteriormente yo ya les había dicho que teníamos una ecuación de la trayectoria. Si ustedes recuerdan, era esta ecuación que les escribí aquí arriba. ¿Ok? Si te das cuenta, esta ecuación ¿de qué depende? Depende del desplazamiento en Y, del desplazamiento en X, del ángulo, de la gravedad y de la velocidad inicial, que en este caso es mi única incógnita. Yo no conozco esa velocidad inicial. Entonces, para simplificar un momento, vamos a usar ya directamente esa ecuación, que me queda de la siguiente manera. Me va a quedar que el desplazamiento... ¿Por qué se me hizo ese corazón? No sé, pero bueno. Vamos a hacer nosotros que el desplazamiento en Y va a ser igual al desplazamiento en X por la tangente del ángulo, ¿ok? Menos la gravedad por el desplazamiento en X al cuadrado sobre 2 veces mi velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta, ¿ok? Verifiquen, puede ser que yo en algún momento me llegue a equivocar y espero que no me juzguen, sino que me comenten, oye, ¿sabes qué, Carlos? Te equivocaste aquí o ahí te faltó algo.
Eso sería la ecuación. Miren que queda exactamente igual, se los recomiendo. Por si acaso yo me llegue a confundir. ¿Ok? Este término, miren jóvenes, este término que está restando lo paso a sumar y el desplazamiento en y que estará sumando lo paso a restar y me va a quedar que la gravedad por el desplazamiento en x al cuadrado sobre 2 veces mi velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de teta va a ser igual a mi desplazamiento en x por tangente del ángulo menos mi desplazamiento en y. ¿Ok? Esta velocidad inicial al cuadrado que está multiplicando en el denominador, o sea, está dividiendo realmente, pasa a multiplicar al otro extremo. Y esto que habrá quedado multiplicando lo mando a dividir, quedándome la siguiente expresión. Me va a quedar, bueno, voy a copiar esta parte y la voy a pegar en una nueva diapositiva para que ustedes lo logren visualizar. Miren, para que no se pierdan. Básicamente lo que hice fue esto. Lo que voy a hacer es esto. Lo iba a hacer en un solo paso, pero aquí lo voy a hacer en 2 pasos. Miren. Básicamente lo que te estoy diciendo es que gravedad por desplazamiento en x al cuadrado sobre 2 veces coseno cuadrado de teta. Ya no coloco la velocidad inicial al cuadrado porque la mandé a multiplicar al otro extremo y me queda de esta forma. ¿Ok? Me queda de esta forma. Ahora, este paréntesis que está multiplicando lo mando a dividir, es decir, lo intercambio donde estaba la velocidad inicial, lo coloco. Y me queda entonces esta expresión, me queda que gravedad por desplazamiento al cuadrado en x al cuadrado sobre 2 que multiplica al desplazamiento en x tangente de teta menos mi desplazamiento en y por el coseno cuadrado de teta. ¿Ok? Eso es igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Cómo me deshago del cuadrado? Pues ustedes ya saben que para deshacerse del cuadrado es necesario aplicar la raíz cuadrada de ambos términos, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar que mi velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 9.8 por el desplazamiento horizontal, que si mal no me equivoco era 40, pero elevado al cuadrado, sobre 2 que multiplica a 40 tangente ¿de qué ángulo? Ya me olvidé. Déjenme ver. De 53 grados. Me disculpo, lo que pasa es que no me acordaba ya que era 53 grados. 53 grados menos mi desplazamiento en y, que ya habíamos dicho que era menos 15. ¿Ok? Todo esto que multiplica a coseno de 53 grados, pero elevado al cuadrado. Lo coloco de esta forma porque después ustedes van a poner el cuadrado al ángulo, y no es al ángulo, es a toda la expresión. ¿Ok? Resolvemos esto en la calculadora, resolvemos esto y ya les comento cuánto me queda. Abro una raíz, pongo una fracción, 9.8 por 40 al cuadrado, sobre 2 que multiplica a 40 tangente de 53, coloco el desplazamiento en y coloco el coseno de 53 pero elevado al cuadrado. Ya está. Esto me va a dar 17.83 metros por segundo. 17.83 metros por segundo. Recuerden que estamos buscando una velocidad inicial. Vamos a las opciones y efectivamente la respuesta es 17.83. Ya está. Ahora, antes de que alguien convulsione, Carlos, ¿por qué pusiste entre otros paréntesis el coseno? Ya, porque date cuenta que es coseno cuadrado de 53. Cuidado, van a cometer el error, que no es lo mismo poner coseno de 53 al cuadrado. No es lo mismo. Tengan cuidado. ¿Ok? Y como en la calculadora colocar esto muchas veces se les complica porque lo colocan mal, no sé por qué, entonces lo preferible es que tú pongas esto. Tú pongas que coseno cuadrado de 53 es lo mismo que poner coseno de 53 y todo eso elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Que eso fue lo que hice aquí. Y listo. Vamos con el último ejercicio de ese video. En este ejercicio dice: el pez de la figura, mirando justo debajo de la superficie del agua, escupe una gota de agua al saltamontes y lo tira al agua. La posición inicial del saltamontes es 0.45 metros sobre la superficie del agua, es decir, que el saltamontes tiene una altura de 0.45 metros. Muy bien. Me dice que horizontalmente son 0.25, quiere decir que este desplazamiento es
0.25 metros. Muy bien. Me dice que el ángulo, también me dan el ángulo de 63 grados. ¿Qué tan rápido se mueve la gota del agua cuando sale de la boca del pez? Bueno, es exactamente el mismo ejercicio anterior, por lo tanto, yo voy a usar ya esta ecuación. ¿Ok? Yo voy a usar esta ecuación, pero primero planteemos los datos. El desplazamiento en X va a ser igual a 0.25 metros. Mi desplazamiento en Y va a ser igual a 0.45 metros. Ahora es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque termina por arriba de donde empezó. Caso contrario acá, que terminaba por debajo de donde empezó. Si te das cuenta, bajaba a esta altura para poder llegar al suelo. Entonces acá ya es positivo. El ángulo, en este caso, es 63 grados. Y ya nosotros conocemos la ecuación que necesitamos, que es gravedad por desplazamiento al cuadrado sobre 2, que multiplica el desplazamiento en X por tangente del ángulo menos desplazamiento en Y por coseno cuadrado del ángulo. Entonces, ya usando directamente esa ecuación, porque puedes repetir el video cuantas veces tú quieras para ver cómo se hizo ese despegue. Entonces me va a quedar que la rapidez inicial es la raíz cuadrada de la gravedad por el desplazamiento en X al cuadrado sobre 2 veces, abro paréntesis, que multiplica el desplazamiento en X por tangente del ángulo, menos el desplazamiento en Y, cierro ese corchete, que multiplica al coseno cuadrado de teta, ¿verdad? Todo esto está acá, y la raíz que abarca todo. Muy bien. Reemplazando los datos, me va a quedar que mi velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de 9.8 por el desplazamiento horizontal, que es 0.25 al cuadrado. Todo esto dividido para 2, abro paréntesis, 0.25 tangente de 63 grados, que es lo que vale el ángulo, menos 0.45, cierro este paréntesis, abro otro paréntesis, coseno de 63 grados, cierro ese paréntesis, elevo al cuadrado, ¿verdad? Y raíz cuadrada de absolutamente todo esto. Metemos eso en la calculadora y vamos a ver qué nos queda. Nos queda la raíz cuadrada de 9.8 por 0.25 al cuadrado, que divide a 2 por, abro paréntesis, 0.25 tangente de 63, menos 0.45, cierro ese paréntesis que había abierto, coloco coseno de 63 pero al cuadrado. Y lo que me da como respuesta es 6.046, o sea 6.05 prácticamente, 6.05 metros por segundo. Vamos a las opciones y efectivamente es aproximadamente 6. Listo. Si tú quieres repetir, recuerda, si tú quieres repetir cómo llegamos a esta ecuación, llegamos a partir de la ecuación de la trayectoria. Si quieres saber cómo llegamos a la ecuación de la trayectoria, puedes repetirlo del inicio del video. Y si solo te interesa saber cómo llegamos a esta expresión, a esta última expresión, pues te recomiendo que veas el tercer ejercicio de este video. Sin más que decir, niños, espero que les haya gustado el video, espero que me estén apoyando en el canal de YouTube. Espero que me puedan enviar al número que les puse al inicio del video los ejercicios que ustedes deseen que resuelva. Y pues con todo el gusto y amor del mundo los podré ayudar grabándolo en un video. Recuerden darle me gusta, recuerden compartirlo con los muchachos del pre para aquellos que van a ingresar al SPOL o cualquier tipo de estudiante de ingeniería que esté empezando con física, ¿no? Sin más que decir, les deseo muchos éxitos. Recuerden que la práctica hace el maestro. Tomen agüita, pórtense bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao, jóvenes.